Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a intentar definir y explicar de la manera más sencilla posible algunas ideologías económicas. Hoy vamos a comenzar con el neoliberalismo. Primero intentaremos dar una definición para que todos los que estén escuchando esto puedan entenderlo y luego hablaremos de cómo funciona, qué tipo de políticas aplican los neoliberales. El neoliberalismo es una ideología y un modelo de política que aboga por la economía de libre mercado y argumenta a favor de transferir el poder de controlar la economía del sector público al sector privado, es decir, quitarle poder al Estado para dárselo a empresas privadas. La ideología se basa en los principios básicos de la economía neoclásica que recomienda limitar los subsidios gubernamentales, reformar las regulaciones tributarias para aumentar la base impositiva, disminuir el gasto deficitario y abrir el mercado y el capital y limitar el proteccionismo. Vamos a explicar un poco cómo funciona esto del neoliberalismo. El neoliberalismo promueve la privatización, la austeridad, la desregulación, el libre comercio y la reducción del gasto público. Su objetivo es limitar la interferencia estatal en la economía y aumentar el control del sector privado sobre ella. Los defensores del neoliberalismo creen que un crecimiento económico sostenido dará como resultado el logro del progreso humano. Argumentan que el mercado libre es la forma más eficiente de asignación de recursos. El término neoliberalismo ha sido utilizado por diferentes estudiosos desde principios del siglo XX para explicar diferentes situaciones. El significado actual del término ganó popularidad durante las décadas de 1970 y 1980, cuando diferentes académicos y críticos comenzaron a usarlo para describir la política económica de libre mercado. Aunque hoy los defensores de la política de libre mercado se abstienen de utilizar este término, que siempre ha sido utilizado más como peyorativo, como un insulto. El término fue utilizado por primera vez durante la década de 1930 por los académicos liberales europeos que describen un camino intermedio entre las dos ideas en conflicto del liberalismo clásico y la planificación socialista. En las décadas siguientes, el término perdió su popularidad entre los académicos y los legisladores. Especialmente durante la década de 1960, el término rara vez se usó. En la década de 1980, la reforma económica chilena introducida por Augusto Pinochet trajo de vuelta el término en el discurso político y académico. Durante este tiempo, los críticos usaban el término negativamente para argumentar en contra de la política de libre mercado. Los académicos lo asociaron con el liberalismo económico de laissez-faire y los nombres Friedrich Hayek y Milton Friedman se asociaron con el término neoliberalismo. El término fue más popular entre los eruditos españoles y luego lo recibieron los de habla inglesa. Sin embargo, el término no se usa en Estados Unidos. La política del neoliberalismo ha sido debatida por académicos políticos de todo el mundo. El término se utilizó más ampliamente para describir las políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y por Ronald Reagan en los Estados Unidos. Muchos críticos argumentan que la implementación de las políticas económicas neoliberales condujo a la crisis de 2008. El liberalismo y el neoliberalismo son dos ideas distintas, aunque comparten algunas similitudes. Ambas tienen sus raíces en el liberalismo clásico del siglo XIX que defendía la economía del laissez-faire. Mientras que el liberalismo es más una teoría política que aboga por la libertad del pueblo, el neoliberalismo es una política económica centrada en la teoría del libre mercado. El neoliberalismo ha atraído críticas vehementes de muchos sectores. Muchos lo ven como antidemocrático que conduce a la explotación y a la injusticia social. Argumentan que el neoliberalismo limita el poder de los sindicatos, ya que los sindicatos de trabajadores son percibidos como un obstáculo para el desempeño por parte de los prepotentes de esta política. Creen que los derechos laborales están en peligro de una economía neoliberal. El neoliberalismo rompe las empresas públicas, vende el activo estatal y crea el dominio del mercado. Muchos críticos opinan que bajo este sistema los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos.
Dicen que esta política puede llevar a criminalizar la pobreza. Los sindicatos son percibidos como un obstáculo para el desempeño por parte de los proponentes de esta política. Creen que los derechos laborales están en peligro en una economía neoliberal. Así que vamos a recapitular los pilares básicos sobre lo que sustenta la economía neoliberal. Es la privatización, la desregulación, el libre comercio, la reducción del gasto público y la eliminación del bien público. La privatización incluye la venta de todas las entidades y empresas estatales al sector privado. Pueden incluir bancos, servicios de transporte, empresas de servicios públicos e institutos de salud y de educación. El propósito no es normalmente lograr eficiencia, ya que se cree que el sector privado es más eficaz en la gestión de negocios. Sin embargo, también se puede argumentar que la privatización generalmente resulta en la concentración de la riqueza en unas pocas manos y enrarece la adquisición de dichos servicios, ya que el motivo es la rentabilidad y no el bien público. La desregulación implica reducir la regulación gubernamental sobre las actividades económicas como el comercio o la imposición de impuestos a determinadas empresas. La desregulación permitirá a las empresas ser más rentables y mejorará la calidad general de sus negocios. El libre comercio, los mercados libres están marcados por la globalización y una mayor apertura hacia la inversión y el comercio. Con total libertad en el movimiento de capitales entre diferentes geografías, se espera que ocurra el crecimiento económico junto con un mejor y más barato acceso a los recursos. Sin embargo, los componentes argumentan que tal medida puede explotar a los trabajadores sindicales y que los mercados no regulados pueden no ser la opción más factible para algunas economías. El cuarto pilar sobre el que se sustenta el neoliberalismo es la reducción del gasto público. El gasto público normalmente se dirige a los sectores de la salud y la educación o hacia la construcción de infraestructura. Una reducción del gasto público puede hacer que los pobres sufran más, ya que podrán acceder a los servicios públicos de salud y educación. Depende del sector privado cómo administran estos servicios y qué tan accesibles son para la comunidad en general. Y último pilar es la eliminación del bien público. Un concepto relacionado con el punto anterior establece que las personas están motivadas para trabajar por su bienestar individual en lugar de pensar en la sociedad en general. En ciertos casos, el neoliberalismo elimina los programas sociales y de bienestar, lo que puede tener un impacto negativo en el segmento más pobre de la población. Y ahora es el momento de oíros a vosotros. ¿Qué opináis de esta teoría? ¿Piensas que es la que mejor se puede aplicar un país dejando todo a manos de empresas privadas? ¿O por el contrario piensas que es mejor tener un intervencionismo? Os estaré leyendo y nos vemos en el próximo vídeo.